Señor me habló de algo que es en parte una predicación, pero en parte también es un estudio. Y entonces vamos a leer varios versículos bíblicos, ¿sí? ¿Qué les parece? Y está bueno que podamos entender algunas cosas que yo no las he escuchado mucho desde un púlpito, pero que hacen a nuestra identidad y a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Considerando, no sé, los que quieren buscarlo, quiero hablar, para empezar, de la nación de Israel, ¿sí? La nación de Israel. Los que estudian, los profesores o los maestros que son especializados en las cuestiones escatológicas y que piensan y tratan de discernir los tiempos, dicen que Israel es el reloj de Dios. O sea, los acontecimientos que tienen que ver con Israel nos hablan de acontecimientos proféticos que afectan no solamente el pasado, y tenemos historia allí, sino también nuestro presente y vislumbran hacia dónde va. ¿Sí? Los acontecimientos que son muy significativos, pero para toda la humanidad. Ahora, ¿qué lo define? Bueno, Israel. Entonces, me fui a la historia y estuve mirando hacia la historia. Y por ejemplo, en el libro de Esther, ese si quieren no lo busquen, porque vamos a buscar otros versículos, pero dice así. Resulta que en el libro de Esther, la historia es que Israel estaba bajo un cautiverio y en ese momento había un rey que se llamaba Asuero y tenía un servidor que formaba parte del gobierno que se llamaba Amán, ¿sí? Y leo un solo versículo. Dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la exterminación de los judíos, ¿sí? Exterminar a los judíos. Entonces, solamente leo este versículo, pero podría dar muchos ejemplos. En la época del faraón no se los había exterminado porque el pueblo se había multiplicado, pero estaban esclavos, ¿sí? En la época del rey Asuero, aquí la idea era exterminarlos. En la época de Nabucodonosor se exterminó a gran parte del pueblo judío y miren lo que hizo Nabucodonosor: escogió lo mejor para mejorar la raza. No sé a quién les hace acordar, ¿sí? En la época del emperador Tito, por allá, por el año 70, se destruyó Jerusalén. Durante el Imperio Romano fueron esparcidos todos los judíos y muchos murieron. Y fueron esparcidos muchos de ellos. Ya no tenían nación. Hasta el año 1948, donde las Naciones Unidas les dio un territorio. Y luego en el año 67 de nuestra era, 1967, hubo la Guerra de los 6 días. Desde entonces Israel no dejó de estar en guerra, ¿sí? Tuve la oportunidad, cuando tenía unos 20 años, yo ahora tengo 48, o sea que estamos hablando más o menos hace unos 26 años atrás, estuve en Villa Langostura y hay algunos turistas y había una parejita que hacía poco se había casado que eran israelitas. Ellos eran judíos nacidos en Israel y estaban ahí viendo el bosque, todos maravillados, y me pongo a charlar con ellos y me dice, una de las cosas que me dijo fue que lo que más le asombraba era la paz que había. Y le digo, y bueno, estamos en un bosque, qué sé yo, está el lago ahí, realmente había una paz tremenda. Me dice, lo que pasa es que yo desde que nací, que vivo en guerra. No sé lo que es vivir sin que haya guerra, ¿sí? O sea, es común escuchar las sirenas porque se detecta que hay un misil que salió y que va a explotar y no sabemos bien dónde va a explotar. Entonces es común enterarte que un amigo de tu amigo murió, o que un familiar, o que alguien conocido. Todos tienen a alguien conocido que murió por una bomba, ¿sí? Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos la historia de Hitler, ¿sí? Que
no era él solo, sino que se formó todo un movimiento y la idea era exterminar a los judíos y mejorar la raza. El mismo espíritu que había en Nabucodonosor, ¿sí?, contra los judíos. Entonces, una pregunta tal vez filosófica: ¿qué tiene esta nación pequeña allí en Medio Oriente que es tan central en la historia de la humanidad? ¿Por qué siempre se ha tratado de exterminar a este pueblo? ¿Por qué siempre tuvo tantos enemigos? ¿Y por qué parecería ser que Dios está empeñado en defender a ese pueblo? Porque hoy está rodeado de enemigos. Y sin embargo, no pueden contra ellos. Voy a decir algo que es bíblico, que yo entiendo por la Escritura. El Señor siempre va a defender a Israel. Es así. Y si sucediera que hay una gran amenaza sobre Israel, el Señor va a levantar a otras naciones para que defiendan a Israel. No hace mucho había un presidente que se llamaba Ahmadinejad de Irán, que dijo en las Naciones Unidas que Israel tenía que ser borrada del mapa. Yo digo, ¿por qué tanto odio hacia una nación? ¿Ustedes se imaginan a que la presidenta que tenemos dijera, qué sé yo, Uruguay tiene que ser borrado del mapa? Es una locura, ¿verdad? Pero esto se ha dicho. Entonces, yo me pregunté, dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Entonces ahora sí les pido que ustedes busquen conmigo en Deuteronomio. Hay un pasaje muy interesante que está en el Deuteronomio capítulo 7. Les voy a dar un momentito para que lo puedan buscar. El que no tiene Biblia, le digo esto, tiene que tener Biblia. Todo el mundo tiene que tener su Biblia. Y con el tiempo se te tiene que ir gastando. Se te tiene que salir alguna hoja, que la pegás con cinta scotch, que tiene que estar marcada, tiene que estar un poco desprolija. Eso es saludable. ¿Sí? Bueno, entonces, Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 6. ¿Sí? Voy a leer ahí 2 versículos y medio. ¿Sí? Capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Paro ahí. ¿Por qué? Porque Dios te amó. O sea, ya estamos viendo la gracia en el Antiguo Testamento. O sea, no es porque hayas hecho todo bien, no es porque seamos un ejemplo, no, porque además, te digo más, eras de lo más insignificante. Es porque Dios te amó. ¿Sí? Ahí comienza todo. De la misma manera sucede con la iglesia. La iglesia, como me han escuchado decir en otras oportunidades, no somos la gran cosa. La verdad, no podemos dar ejemplo, lamentablemente. Deberíamos. Pero no es que dentro de la iglesia estamos la gente ejemplar que todo el mundo tiene que imitar. O sea, debería nuestra conducta, nuestra manera de vivir, contrastar con lo que hay afuera. Pero la realidad es que no es por eso que Dios nos ha escogido, sino porque Él nos amó.
Y a partir de ese amor y de habernos llamado comienza esa transformación. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces yo dije, wow, ya acá vemos en el Antiguo Testamento, ahí veo gracia de Dios. Me quedé con este tema de los israelitas. Y ustedes los que leen la Biblia, habrán leído que los israelitas siempre se sintieron diferentes. ¿Sí? Ustedes lo leen en la Biblia y dice, no son judíos, no son de la circuncisión, ellos son gentiles. O sea, gentiles todo lo demás, todo lo que argentino, peruano, todo lo demás, son gentiles. Estamos nosotros y los gentiles. O sea, nosotros tenemos una manera de encontrarnos con Dios, de conocer a Dios, y están nosotros, ¿sí? Ahora, no sé si el profesor Horacio, maestro que les está enseñando Efesios, habrá enseñado este versículo, pero vamos a leer ahora un versículo que está en Efesios, en el capítulo 2. Efesios es una carta, ¿sí? Una epístola que escribe el apóstol Pablo y que habla mucho de la iglesia. Habla de la iglesia, habla de la gracia, de la salvación por la gracia, del favor de Dios hacia las personas, ¿sí? Entonces, hace un contraste con la salvación por las obras y la salvación por la gracia. Che, me están acá, ¿no? ¿Está aburrido? Ah, está bueno. ¿Qué me van a decir? Bueno, está bien, les hice una pregunta que los comprometí un poquito, pero... ¿sí? Entonces... En Efesios, el apóstol Pablo está hablando de la gracia en este momento. Estamos en el capítulo 2. Y dice desde el versículo 12, leo. Capítulo 2, versículo 12. Miren, vamos a poner atención para entender, Después les pregunto y ustedes me tienen que responder. Así que pongan atención. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Ustedes están alejados de la ciudadanía de Israel? O sea, si alguien le pregunta, ¿vos de dónde sos? Y alguien dirá, yo soy argentino. ¿Sí? Ahora, espiritualmente hablando, dice que antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Qué interesante. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y acá está el versículo clave, porque Él es nuestra paz. Vosotros, que en otro tiempo... Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Trato de explicar esto. ¿Sí? Hasta ahora estaban los judíos y los gentiles. Nosotros tenemos el templo, decían los judíos, nosotros tenemos la Torá, nosotros tenemos el rulito acá colgado del costadito, ustedes no lo tienen, ¿sí? Y así somos diferentes. Pero dice que en Cristo Jesús había una pared que dividía ambos pueblos y se derribó esa pared. Y de ambos pueblos hizo un pueblo. Entonces dice que antes estábamos, nuestra ciudad, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora estamos cerca, nos acercó. ¿Sí? Por allá por Primera de Pedro, no hace falta que lo busquen, es un pasaje conocido en el capítulo 2, dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, algo que Dios compró. Pueblo adquirido por Dios. Un real sacerdocio, dice. Entonces, habla de cómo estaba antes la cosa y cómo es ahora. Y esto va trayendo implicancias. Yo iba como llegando a conclusiones a medida que iba investigando este tema. Entonces, este versículo de Efesios 2:14 dice que ya no hay más griegos, ni gentiles, ni judíos,
ni argentinos, ni peruanos, ni franceses. Ya está, no hay más. Hay dos tipos de personas para Dios: los que abrazaron la fe y los que todavía están sin Cristo. No hay más. No hay otra división. No hay otra división. Por ejemplo, podemos buscar Romanos un poquito. Ustedes después van a poder, así van gastando la Biblia, los que no la tienen muy gastada. Romanos capítulo 9, ¿sí? Es un capítulo bastante controvertido ese de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 6. Mirá lo que dice ahí. Para mí debe ser un error de imprenta, pero mirá lo que dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué está el versículo ahí? Bueno. No, ¿cómo es? A ver. ¿Cómo puede ser que no todos los que descienden de Israel son israelitas? Resulta que está explicando en los términos, pónganme atención un poquito acá, ¿sí? No se trata de un linaje de sangre. Todos los que descienden de Abraham son judíos, ¿sí? Dios dice, hijos de Abraham son los hijos de la fe, porque Abraham tuvo dos hijos. Tuvo a Ismael, que no era el hijo de la promesa, y tuvo a Isaac, que era el hijo de la promesa. Entonces, hijos, de alguna manera, hijos de sangre de Abraham son tanto los musulmanes como los judíos, ¿sí? Pero los que heredan las promesas son los que abrazaron la fe. Porque Abraham es el padre de la fe, porque dice que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Estamos acá? ¿Está muy complicado? Yo sé que hoy es medio una clase más que una predicación, pero me apasionó este tema, ¿sí? Entonces, Abraham es el padre de la fe, no porque el hombre haya tenido siempre fe, bueno, porque en algún momento le faltó la fe. Estoy hablando de que él es el padre de la fe porque todos los que creen como Abraham son salvos. ¿Está? Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí en el mismo capítulo 9... Romanos capítulo 9, versículo 25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, Dios ha adquirido un montón de personas que hoy son pueblo de Dios. Hay algunos judíos nacidos en Israel que se llaman Jacobo, y no importa, y son de apellido, se llaman Tchaikovsky, no sé, y son judíos y además son cristianos, porque ellos creyeron en Jesucristo, aceptaron a Jesús como el Mesías. Y hay gente de todas lenguas y naciones que también hoy son pueblo de Dios. Entonces, yo dije, bueno, como tuve algunas luchas durante la semana, y soy consciente porque hablo con los hermanos, con las personas, de que parecería ser que la vida de la fe, o sea, la vida en que vivimos, los que seguimos al Señor, siempre estamos en luchas. Y quiero decirte, es que es así. Es así. Pretender que sea diferente es algo utópico que nunca jamás sucedió. Y voy a ir un poquito más profundo. El mismo Satanás que ha ungido a personas con el objetivo de exterminar al pueblo judío y de hacer la vida difícil, es el mismo diablo que hoy también quisiera exterminarnos a nosotros. Lo que pasa es que ya no estamos confinados a una nación donde le tiramos 10 bombas atómicas y lo hacemos desaparecer del mapa. El pueblo de Dios está diseminado por el mundo. Está mezclado por el mundo. Entonces, el enemigo quisiera verte muerto verdaderamente. Y si no sucedió hasta ahora es porque hay alguien
que está empecinado en defenderte. Amén. Como ha hecho con Israel. Amén. Ahora, así como ese mismo enemigo que desde que Israel existe quiso exterminar a Israel, también nos quisiera exterminar a nosotros. Nosotros también podemos heredar esas mismas tremendas y gloriosas promesas que Dios tiene para esa nación, porque nosotros también somos pueblo de Dios. Porque la pared intermedia que había, que dividía uno del otro, ya no está. Somos pueblo de Dios. Somos una nación adquirida, un pueblo adquirido por Dios. ¿Mm? Y entonces uno diría, yo puedo leer esas promesas que hay tremendas en el Antiguo Testamento. Sí, son para vos. Porque, parafraseando lo que dice Romanos 9, nosotros, mirá cómo te vas a ir con la cabeza hoy de acá, nosotros somos los verdaderos israelitas. El pueblo adquirido por Dios. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vamos siguiendo. ¿Sí? Y como es bueno reírse de uno mismo, ¿viste? Que hay chistes para todo, ¿viste? Dije, pero no da, o sea, podríamos hacer chistes, hay chistes de argentinos, chistes de judíos que nos caberían a nosotros también ahora, ¿sí? Bueno, entonces, hay muchas promesas. Hoy orábamos antes de la reunión, antes de que comenzara la reunión, y de paso les digo, harían muy bien todos los que pueden en venir antes de la reunión a orar. Porque oficialmente, lo digo entre comillas, la reunión comienza a 18:30, pero hay un grupo que se reúne a partir de una hora antes. Desde las 17:30. Algunos dicen, yo no llego a 17:30, pero puedo llegar media hora antes. Bueno, andá media hora y orar ahí, ¿sí? Además empezás diferente la reunión, bien diferente. Harían un gran aporte a la iglesia si pueden venir a orar antes. Y una de las cosas que leíamos, que orábamos allí antes, es una de las promesas que hay para Israel. Por ejemplo, está en Isaías capítulo 43. Isaías 43 dice: ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Tantas veces Dios nos dice, no temas, no temas. Pero mirá lo que me va a pasar, mirá, me llegó una carta de documento y ahora me dieron un diagnóstico. Siempre va a haber amenazas, siempre va a haber situaciones que van a venir para amedrentarnos. Y Dios te dice, no temas, porque las luchas va a haber. Iglesia, luchas va a haber. Siempre va a suceder eso. Tantos versículos. Leo, creo que el último, Isaías también en el capítulo 54 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Entonces, estemos confiados. No pretendas ni sueñes con vivir una vida
¿viste? En un hotel spa de 5 estrellas en el Caribe. No existe tal cosa. Eso puede sucederte una semana si te dio la plata para ir, pero después vas a volver a tu realidad, ¿sí? Y en tu realidad vas a tener luchas, ¿sí? Vas a tener luchas. Y tenemos que acostumbrarnos a codearnos con esas luchas, con esas dificultades que a veces suceden. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, yo he visto, y ustedes pueden investigar, los que les gusta leer la Escritura, que Dios siempre estuvo del lado de Israel y va a seguir estándolo. Va a seguir estándolo. Yo leo el diario, ¿no? Y digo, pero es que Dios, de allí salió el Salvador. Y de allí vendrá. Entonces, por alguna razón, Dios escogió a esta nación. Y por una razón aún superior, Dios injertó dentro de su pueblo a un montón de gente que nada tiene que ver con Israel. Y ahí estamos nosotros. Ahora, para terminar, ¿sí? Yo quiero hacer mención de algo que también habla de los tiempos finales, que está en Mateo, en el capítulo 24, donde habla de las cosas que sucederán. Y es importante que los cristianos seamos entendidos en los tiempos. A veces me ha sucedido que alguna persona que no suele concurrir a la iglesia dice, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a terminar el mundo? Porque la gente tiene interés, ¿sí? Y la Biblia no dice el día ni la hora, pero sí da señales, ¿sí? Da señales. Y vemos hoy muchas de esas señales. Mateo, termino con esto, Mateo capítulo 24, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, ¿a cuántos los han rechazado? ¿A cuántos se les rieron? ¿A cuántos de ustedes tal vez los dejaron por... voy a la iglesia, tengo Biblia, ¿A cuántos les ha pasado? Pero no te mataron, estás acá. Bueno, hay muchos que los matan por eso, ¿saben esto? ¿Sí? Muchos, versículo 10, muchos tropezarán entonces. Está hablando del tiempo futuro. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo veo amor frío incluso dentro de la iglesia. Este pasaje nos está hablando de traiciones. Se van a entregar unos a otros, se van a aborrecer, se levantarán falsos profetas. O sea, se van a dar falsas enseñanzas que van a desviar de la verdad a muchas personas. Cuando habla de falsos profetas, no está hablando de personas que predicen el futuro solamente, sino de aquellos que enseñan la Escritura. De alguna manera yo ahora mismo estoy profetizando, porque estoy hablando de parte de Dios. Pero va a haber muchos falsos profetas, falsos maestros, que le van a enseñar cosas a la gente y la gente va a entender que es verdad, pero no es verdad. Por eso cuando yo digo, tengan Biblia y léanla, no es un chiste, no es una broma, lo estoy diciendo en serio. Ahora, yo tuve hoy a la mañana, ya tenía preparado el mensaje, pero pasé un tiempo con Dios ahí y realmente me maravillé de saber que Dios nos escogió de entre medio de un montón de personas, ¿sí? Y así como hoy sigue teniendo el enemigo sus ungidos,
para dificultarle la vida a los que hoy son pueblo, y esos están cerca nuestro, por ahí están dentro de nuestra familia, por ahí están en nuestro trabajo. Son gente que está cerca nuestro y que son personas. Voy a decir algo fuerte. El que quiera no escucharlo, váyase ahora rápido. Son personas que nunca jamás se van a convertir y que están ungidos por el enemigo para complicarte la vida. Así como, por ejemplo, para poner un simple ejemplo, estos reyes, Hitler o Nabucodonosor, Asuero, el faraón, han sido puestos para tratar de exterminar un pueblo. Hay personas que están puestas para desviarte de la verdad, para hacerte dificultosa la vida. A ellos hay que enfrentarlos firmes en la fe, sabiendo que el Señor sigue empecinado en estar de nuestro lado, porque somos pueblo. ¿Está? ¿Se entendió? Gloria a Dios entonces.